Bienvenidos a Entre Amigos, edición podcast. Este es un pequeño espacio para desconectar del ruido del día, relajarse y dejar que la imaginación viaje un poco antes de dormir. Si es la primera vez que estás aquí, ponte cómodo, baja un poco las luces y deja que la historia te acompañe. Porque esta noche vamos a caminar juntos por un sendero antiguo del sur de España, un lugar donde el silencio de la noche guarda más secreto de lo que parece. La historia de hoy se llama El camino que no aparece en los mapas. Juan había vuelto al pueblo después de muchos años. Era uno de esos pueblos blancos del sur, encaramado en la falda de la sierra, donde las casas parecen dormir al sol y el tiempo parece moverse más despacio. Había pasado allí muchos veranos cuando era niño. Era la casa de sus abuelos. Recordaba el sonido de las chicharras en verano, el olor de los pinos calientes por el sol y los caminos de tierra que se perdían entre los montes. Uno de esos caminos siempre había sido su favorito. Un sendero estrecho que salía del pueblo y se adentraba entre los pinos hasta llegar a una pequeña colina desde donde se veía el mar. De pequeño su abuelo lo llevaba allí muchas tardes, pero siempre le decía una cosa: cuando oscurezca, no te quedes en el camino. Juan nunca entendió por qué, hasta aquella noche. Había decidido salir a caminar después de cenar. El aire estaba fresco y el cielo estaba completamente despejado. La luna iluminaba el campo con una luz suave y plateada. El sendero comenzaba detrás de las últimas casas del pueblo. Juan lo encontró fácilmente. La tierra rojiza, las piedras blancas, el olor del romero, todo estaba exactamente igual que lo recordaba. Empezó a caminar despacio. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio de la noche. De vez en cuando se escuchaba algún búho o el viento moviendo las copas de los pinos. Nada extraño, nada inquietante, al menos al principio. Después de unos minutos de caminata, Juan empezó a notar algo curioso. El sonido de los insectos había desaparecido. Las chicharras ya no cantaban. El viento tampoco movía los árboles. El silencio era absoluto. Juan se detuvo. Miró alrededor. El paisaje era el mismo, pero el ambiente se sentía diferente, como si el lugar estuviera esperando algo. Sacó el móvil del bolsillo. No había cobertura. Tampoco le sorprendió demasiado. Guardó el teléfono y siguió caminando. El sendero subía suavemente hacia la colina, pero después de varios minutos, Juan empezó a sentir que algo no encajaba. La subida parecía más larga de lo normal. Demasiado larga. La colina debería haber aparecido ya, pero el camino seguía y seguía. Los pinos eran cada vez más altos, más oscuros. La luz de la luna apenas llegaba al suelo. Juan empezó a caminar más rápido. Fue entonces cuando vio algo en medio del sendero. Una piedra grande y plana, con forma de media luna. Juan la reconoció inmediatamente. Siempre estaba al lado del camino, nunca en medio, nunca. Se acercó lentamente. Pasó la mano por la superficie fría de la piedra. ¡Qué raro!, murmuró. Rodeó la piedra y siguió caminando. Pero ahora tenía una sensación incómoda, como si algo hubiera cambiado. El sendero ya no parecía el mismo. La tierra se había vuelto más oscura. Los árboles estaban más juntos. Y el silencio era demasiado profundo. De repente escuchó algo. Un paso, justo detrás de él. Juan se giró rápidamente. No había nadie, solo el sendero vacío. Los pinos inmóviles. Habrá sido un animal, pensó. Pero cuando volvió a caminar,
Escuchó otro paso, esta vez más cerca. Juan se detuvo y entonces lo oyó, una respiración lenta, pesada, justo detrás de él. Juan no se atrevía a girarse. Podía sentirlo. Alguien o algo estaba a menos de 1 metro. Entonces escuchó una voz baja, rasposa, como si llevara siglos sin hablar. Llegaste. Juan se giró de golpe, pero no había nadie, solo el bosque, oscuro, silencioso. La voz volvió a susurrar. Siempre volvéis al camino. El corazón de Juan empezó a latir con fuerza. ¿Quién está ahí?, preguntó. El silencio fue su única respuesta. Durante unos segundos no pasó nada, hasta que los árboles comenzaron a moverse. Pero no era el viento. Los troncos se inclinaban muy lentamente, como si estuvieran observándolo. Juan retrocedió. Entonces vio algo en el suelo. Huellas profundas en la tierra. Pero no eran huellas normales. Parecían humanas, solo que demasiado grandes. Mucho más grandes que un pie. La voz volvió a hablar, muy cerca de su oído. El sendero no es para caminar. Juan sintió un aliento frío en la nuca. Es para entrar. Juan echó a correr. No sabía hacia dónde, solo corría entre pinos, entre sombras, entre ramas que parecían querer atraparlo, hasta que de repente el sendero terminó. Juan salió del bosque y se encontró de nuevo al borde del pueblo. Las luces de las casas brillaban tranquilamente. Los grillos cantaban. Todo parecía normal. Juan respiraba con dificultad. Miró hacia el sendero y el camino estaba vacío, silencioso, como siempre. Ha sido mi imaginación, susurró. Se dio la vuelta para volver a casa, pero antes de irse miró una última vez hacia el sendero y entonces lo vio. En la tierra, justo donde él había estado de pie, había 2 huellas. Una era la suya, la otra era mucho más grande y estaba justo detrás de él, como si alguien hubiera salido del bosque, siguiéndolo. Y hasta aquí la historia de esta noche. Gracias por acompañarme en Entre Amigos, edición podcast. Si te ha gustado esta historia, puedes seguir escuchando más relatos como este. Perfecto para relajarte antes de dormir. Apaga la luz, respira profundo y recuerda, si alguna noche caminas por un sendero solitario, quizás no estés caminando solo. Buenas noches.